RSA, el Comercio Seguros, presenta una nueva generación en productos y servicios. Evolution, productos y servicios de clase mundial. Ofrecemos soluciones en seguros de clase mundial para particulares, grandes empresas y pymes, con el nivel de servicio que nos identifica en 140 países de todo el mundo. Consulta a tu productor asesor de seguros o informate en rsagroup.com.ar. RSA, el Comercio Seguros, te mantiene en movimiento. Hola, ¿cómo le va? Buenas noches, es un placer encontrarnos en esta nueva edición de Pool Económico, el programa sobre seguros, bancos y economía que usted sigue todos los martes a las 11 de la noche. ¿Cómo está, Raúl? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, hoy vamos a hablar de reaseguros, de qué está pasando en el mercado de reaseguros a partir de la salida del nuevo marco normativo. Nos acompaña Horacio Caballero, presidente de la Cámara Argentina de Reaseguradoras, de CAR. Gracias, Horacio, por estar acá. Gracias por invitarnos. Y Fernando Rodríguez, presidente de ACREA, la Asociación de Corredores de Reaseguros Argentina. Gracias, Fernando. Te hemos invitado este año cuando se hizo el lanzamiento oficial de la nueva asociación. Bueno, a ver, Horacio, contanos un poco, hacernos un balance de estos 3 años completos, digamos, de funcionamiento del nuevo marco normativo y del nacimiento de las reaseguradoras locales y digamos, de todo este nuevo escenario. Creo que sí fue positivo. Obviamente el primer periodo, prácticamente el primer año, ha sido un poco caótico en el momento en que decidieron, en términos de organización de mercado, sacar toda la parte de reaseguro externo y implicar este reaseguro nacional. Evidentemente el mercado se fue adaptando, se adaptó a las necesidades que había impuesto un poco el modelo de gobierno, el modelo de la superintendencia, y el negocio fluyó. Finalmente hubo coberturas, muchos reaseguradores internacionales decidieron seguir apoyando a la Argentina. Creo que la Argentina entró en este proceso justo cuando el mercado está superavitario en términos de cobertura. El mercado internacional, digamos, está blando en términos de lo que se dice en nuestro mercado, con lo cual América Latina es uno de los pocos continentes que sigue creciendo y Argentina está dentro del continente, con lo cual Argentina sigue siendo clave para la agenda de los reaseguradores internacionales. Obviamente están un paso más arriba porque ellos están dando cobertura a nivel de retrocesión y dan cobertura a través de las reaseguradoras locales. Y las reaseguradoras locales son las que empiezan a trabajar día a día toda la necesidad de cobertura de reaseguro de las compañías de seguros. O sea, el mercado ya está afianzado y el fantasma de que podíamos quedarnos sin reaseguro en forma internacional, sin cobertura, esto es capital intensivo, con lo cual sí requiere siempre el soporte internacional, pasó. Entonces pasamos la prueba. ¿Y cuáles son las principales dificultades que todavía persisten en este nuevo marco normativo del reaseguro, que ya no es tan nuevo a esta altura de la Suárez? ¿Cuáles son las dificultades que han persistido? Yo creo que hay varias. La primera es que obviamente hay que ir armando y construyendo capital para las reaseguradoras, tanto así las reaseguradoras como las aseguradoras. Creo que la estructura de capital es clave para estos negocios. Obviamente el segundo punto, creo que una vez fortalecidas estas compañías reaseguradoras tienen que salir al mercado internacional. Para eso necesitamos un contexto de país adecuado para que puedan confiar en las reaseguradoras locales. Tenemos una ventaja, que no tenemos riesgos catastróficos como lo tienen en toda la línea del Pacífico, pero eso no implica que la actividad no sea de capital intensivo, ¿no? Y el tercer punto, que obviamente está atado a lo que nos pasa como país, todo lo que tenga que ver con importación de servicios pasa por todo el proceso de control del Estado y eso es cada vez más complejo cruzarlo
y obviamente llegamos a la puerta del Banco Central, quien es el que expide finalmente las divisas, y ahí, digamos, se torna un poquito más complicado, ¿no? Estamos dentro del panorama del contexto macroeconómico. Eso quería preguntarte a vos, Fernando, si seguían registrando estos inconvenientes importantes en materia de pago de primas. Y antes que eso, ¿cómo está funcionando el agente de pagos y cobros que fijó la Superintendencia de Seguros? ¿Cómo está influyendo esto en la operatoria del broker de reaseguros? Bueno, el agente de cobro y pagos, con lo cual trabajó mucho la superintendencia durante los últimos meses para la salida de fondos a través de corredores, en realidad recién entró operativo hace muy poquitos días. Nosotros creemos que es un avance muy grande, estuvimos muy de acuerdo y acompañamos ese cambio. Creo que tanto la superintendencia como la UIF lo que querían era tener una trazabilidad de los fondos, es decir, desde que sale del reasegurador local hasta que llega al admitido, por dónde pasan, y si es a través de corredor, estamos todos de acuerdo que eso tiene que ser totalmente transparente y abierto, con lo cual todos los corredores acompañamos a través de ACREA la conformación de este nuevo paso de la superintendencia. No hay que olvidar que el Banco Central delegó en la superintendencia la aprobación de la salida de fondos al exterior, con lo cual la superintendencia tiene que tener todas las garantías que está autorizando pagos que realmente van a llegar a los aseguradores admitidos y que va a haber una cobertura como contraprestación a ese pago. El superintendente aquí dijo que no se registraban problemas de ese tipo puntualmente en este momento. Lo dijo él en este mismo programa, y contrariamente a Stelarra, el presidente de la Asociación de Compañías de Seguros, reclamó más fluidez en la posibilidad de contar con las divisas. Yo creo que viviendo el día a día de esto lo podemos separar en dos partes. La verdad es que no hubo cancelaciones por falta de pago. Entre los corredores intercambiamos información y fueron aislados los casos en que los reaseguradores han cancelado una cobertura por falta de pago o que no se han recuperado siniestros por falta de pago. Pero pasó. Eso, digamos... Pero hubo casos, Fernando. Sí, nosotros en particular no tuvimos ningún caso registrado. Sabemos que hay algunos, no tengo los detalles, pero sabemos que hubo algunos casos. Ahora bien, el hecho de que no llegue la plata a los admitidos puede darse por muchas cuestiones, no solamente porque la superintendencia no la aprueba. Yo creo que el proceso de la superintendencia mejoró muchísimo. Ahora, como dice Caballero, hay una etapa que tiene que ser autorizada por los bancos comerciales y por el Banco Central, donde hay un cupo, que todos sabemos, 150, 250, según la semana, según los meses, y eso sí causa un cuello de botella, porque alguien tiene que decir esto lo pago y esto no lo pago, esto lo pago esta semana o esto pasa la semana que viene. Y eso sí está provocando dificultades y está provocando atrasos. Ahora, por eso digo, es todo un proceso. Muchas veces son compañías que no remiten los fondos en su tiempo o que tienen algunas malas presentaciones formales a la superintendencia, que por los cuales va y viene, o mismo en nuestro caso, corredores que envían la documentación muy tarde, por problemas de la burocracia a la cual estamos expuestos, que hay que conseguir un montón de sellos, un montón de firmas, después los dictámenes de los auditores, todo el proceso se va haciendo muy lento y sí, se van estirando los plazos. ¿Esos desfasajes pueden dejar la posibilidad de un siniestro sin cubrir? ¿Puede suceder eso? Sí, como poder puede suceder. Lo que pasa es que ahí entramos en las interpretaciones de las cláusulas por falta de pago que tiene cada una de las coberturas, a ver en qué caso eso puede operar o no. Y creo que hay que insistir mucho en todo el proceso de la cadena y los que intervienen, tanto el Ministerio de Economía como el Banco Central, es una actividad muy técnica, que hay que empezar a hablar de saldos netos, ¿no? O sea, hay mucho dinero que está entrando también para la compensación de siniestros. Entonces, el saldo neto de la balanza, hay mucho control sobre la salida, pero no es que no exista el control, sino que no lo tenemos agrupado en términos de cómo está ingresando el dinero para pagar siniestros y para pagar comisiones. Entonces, por lo menos desde la Cámara estamos insistiendo mucho que todos los jugadores empecemos a entender cuál es el saldo neto y el impacto que tiene eso sobre la economía real, que en términos de lo que significa Argentina es mínimo y con un riesgo muy alto. Muy alto, tal cual. Un pequeño comentario con respecto a este punto. Nosotros desde ACREA empezamos a compilar información
sobre los recuperos que hubo en el año 2014 por flujo de fondos ingresando al país y por la salida de fondos. Ajá. Es decir, hoy no tenemos estadísticas de la superintendencia, entiendo que ellos las están procesando y las están trabajando, sobre la retrocesión, pero un poco queremos hacer un ejercicio para ver efectivamente cómo fue el año 2014. Por las estimaciones que nosotros tenemos, sabemos que ingresaron más fondos de los que salieron, por lo menos a través de los corredores. Con lo cual, hasta le conviene al mercado y al consumidor final, que es a quien tendríamos que cuidar, que se pague en tiempo y forma, porque en realidad están ingresando más fondos a consecuencia de haber pagado bien los premios. ¿Qué es lo que estás diciendo? Es una deuda que tiene el mercado, que tiene la superintendencia para poder controlar. Digamos, no pararnos solo en la plata que está saliendo, sino también la que ingresa en el concepto de pago de siniestros. Nos vamos a un corte y ya volvemos, no se vayan. La Equitativa, más de 100 años protegiéndolo en todas sus actividades. Seguros de personas, hogar, vida, caución y agro. La Equitativa, desde 1897, gente segura. Provincia ART activa el respaldo de toda una provincia, porque aseguramos mucho más que a un trabajador. Aseguramos al marido de Claudia, al mejor amigo de Raúl y al goleador del fútbol del domingo. Provincia ART, la aseguradora de riesgos del trabajo del Grupo Provincia. Llama al 0800-333-1278. Buenos Aires activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli. Cuando elegís, querés que sea para siempre y para todo. San Cristóbal Seguros, tu compañía. Continuamos en Público Económico, estamos conversando sobre el balance del mercado de reaseguros con Horacio Caballero y Fernando Rodríguez. Horacio, la Super quiere exigir ahora, o por lo menos es algo que figura ya en Planes 2020, el plan estratégico del seguro, a la que las reaseguradoras locales retengan el 40% del riesgo y no el 15% de la prima como retienen hoy. Con lo cual, obviamente, las reaseguradoras locales tendrían que poner mucho capital. No es una decisión menor. ¿Cómo lo ves vos? Yo creo que es un ítem más que ha saltado dentro de lo que es todo el proceso de planes. Y en planes se puso como un objetivo trabajar líneas del 40%. Obviamente, el condimento de retención tiene muchas miradas, con lo cual es muy difícil decir 40% respecto de qué. Respecto de riesgos, creo que va a ser imposible porque el reaseguro necesita, además de capital, necesita dispersión. O sea, no podemos pensar que nosotros nos vamos a quedar con el 40% de todas las hidroeléctricas, de todo el sistema de energía, de lo que es petróleo, de lo que es una aerolínea de bandera, con lo cual creo que a nivel de ley ha quedado como el texto de que es necesario retener, y eso es para las compañías de seguros y para las compañías de reaseguro. Lo que está tratando de evitar desde el gobierno es que la actividad surja y tenga sentido de por sí, y se evite todo lo que es el proceso de cero retención o lo que es una tomada de seguros por parte de las compañías de reaseguros extranjeras. Es decir, va a ser un proceso gradual eso. Muy gradual, muy gradual, y evidentemente ahí tienen que actuar muy fuertemente, digamos, todos los actuarios, ¿no? O sea, acá hay riesgo y evidentemente lo mejor que le puede pasar al país es que ese riesgo esté cubierto. Y si todavía tenemos un déficit
Tenemos mucho énfasis en lo que hace a las compañías de reaseguro porque son nuevas, pero las compañías de seguros también necesitan rever, actualizar y pensar en sus esquemas de retención. ¿Cuánto tendría que crecer el capital de las reaseguradoras para poder retener el 40%? No, infinito, porque estamos hablando de que para poder nosotros lograr la retención de un riesgo conforme a cómo está hoy la normativa... el 1% del riesgo. En realidad, hoy lo que nos pide la normativa es que a nivel de riesgo retengamos el 10% del capital computable. Entonces, eso es a nivel de suma asegurada y de exposición. Y el 10% de capital realmente para lograr el 40% de retención de los riesgos que mencioné, o aún para lograr la retención y la protección de carteras amplias como están en las compañías de seguros, el capital sería enorme. Creo que es un ejercicio, entiendo que salió en el proyecto, pero el énfasis está puesto en que el mercado retenga y no tanto en la línea del 40%. No es un saludo a la bandera, no querés decir eso. No. Creo que es una estrategia así como... Fernando, para vos, ¿están dadas las condiciones para seguir operando con la solvencia y con el respaldo de un mercado de reaseguros internacional que siempre ha tenido? Digamos, ya se aceptó todo, estamos pudiendo llegar al mismo nivel de protección que tenía el mercado previo a la salida del nuevo marco. A ver, contractualmente las compañías de seguro están reaseguradas por compañías de reaseguro local. El contrato de retrocesión entre la compañía de reaseguro local y los admitidos es un contrato separado, que de alguna forma está vinculado, pero es un contrato separado. Es decir, los reaseguradores locales asumen riesgo y determinan qué parte de eso lo cubren y de qué manera. Con lo cual el mercado local está cubierto por compañías de reaseguro local. Después hay un sistema de retrocesión donde esas compañías de reaseguro local van al mercado internacional. El mercado internacional que está apoyando las retrocesiones, sí, es de primer nivel y es el mismo que venía actuando en la Argentina. Son los mismos jugadores que venían actuando, en un escalón más atrás, pero son los mismos jugadores. Sí, el security del mercado y la calidad de los reaseguradores participantes es de primer nivel. En la dinámica del negocio, ¿piensan que puede haber un periodo, unas fusiones y adquisiciones de compañías de reaseguro? Yo lo que veo que, digamos, toda la estructura de lo que es administración, finanzas, todos los esquemas de reserva, todos los esquemas de control son extremadamente pesados y creo que las compañías que han hecho tal vez un proceso de creación de alguna reaseguradora cautiva tenga que repensarlo. Si seguimos con este proceso de fuerte incidencia en lo que hace a capital, reservas, controles, personal, es fuerte y es muy costoso. Una última pregunta. ¿La asociación ACREA viene caminando bien? Sí, ¿Ya se han integrado, además de los 8 Sí. brokers fundadores, se integró alguien más? Sí, se integraron el resto de los corredores. Hoy ¿Lo integran todos? sí, hay una representatividad del 97-98% de las primas intermediadas a través de corredores y la verdad que estamos trabajando muy bien en forma conjunta. Y esperemos seguir así. Se está haciendo muy buen trabajo, estamos muy contentos. Bueno, buen balance. Esperemos que el tema de los pagos, ¿no? Es ahí donde está el mayor cuello de botella. Horacio Caballero, Fernando Rodríguez, un placer. Bueno, muchas gracias. Nos vamos a otro corte, ya volvemos, no se vayan. Bien. Con Barclay tenés todo ok. El estudio Gustavo Costas y Asociados, un estudio jurídico con más de 25 años al servicio de la industria aseguradora, especializado en la atención de mediaciones, juicios y recuperos en seguros generales y RT en todo el país.
Continuamos en Pool Económico, estamos en nuestro bloque jurídico con el abogado Marcelo Rodríguez, que es socio del estudio Gustavo Costas y Asociados. Un gusto, Marcelo, que estés nuevamente aquí en el programa. Y vamos a hablar de riesgo del trabajo, que es un problemón para lo que es los asuntos jurídicos del mercado de seguros. Se dictó a fines de 2012 una nueva ley de riesgos del trabajo, la 26773, que la realidad en los hechos, por más que tuvo muchos beneficios para el empleado, incluso para el empleador, para el mercado de seguros los ha tapado de juicios. Digamos, la litigiosidad en el mercado de riesgo del trabajo sigue creciendo a niveles alarmantes. Contanos cómo lo ves. Sí, bien, como vos dijiste, la modificación de la ley, que ya tiene 2 años, con lo cual ya podemos hacer algún análisis, si bien no del todo definitivo, pero por lo menos bastante útil para las compañías, estableció algunos cambios a la hora o con la intención, digamos, de disminuir la litigiosidad. Lo cierto es que, no sé si recordás que antes del dictado de esta ley habían proliferado muchos juicios con lo que se llama la reparación integral. Más allá de lo que establecía el sistema de la ley, los empleados, a través de sus abogados, buscaban una reparación un poco más completa, digamos, ¿no? Lo cierto es que esta ley introdujo 2 modificaciones sustanciales a los efectos de disminuir la litigiosidad, y una es el aumento significativo de los montos indemnizatorios, por un lado, y el traslado de aquellas acciones que se intentaban hacer mediante la reparación integral de la justicia laboral a la justicia civil. Estas 2 cosas, en principio, cortaron con esa avalancha de juicios por reparación integral. En primer lugar, porque en la justicia civil es más difícil probar algunas circunstancias que la justicia laboral da por sentado, digamos. Claro. Y además, el propio aumento de esa indemnización, vos pensás que al día de hoy el monto mínimo por un grado de incapacidad es 6.200 pesos, mucho más alto que lo que normalmente se consigue en la justicia civil por el mismo grado de incapacidad. Entonces, desde ese punto de vista, la reparación integral quedó de lado. ¿Pero qué pasó? Se llenaron de juicios por reparación sistémica, y eso va directamente contra las ART, digamos, ¿no? Muchas veces esa proliferación de juicios, muchas veces no, la mayoría de las veces tiene que ver con la diferencia entre las incapacidades que establecen las comisiones médicas o las comisiones privadas de las propias compañías y lo que se establece ya en el sector judicial. Sabemos que los honorarios de los peritos médicos va directamente enganchado con el porcentaje de incapacidad que se determine. Entonces, muchas veces esos porcentajes son ampliamente superiores a los determinados en la comisión médica. Entonces, si vos tenés que un punto mínimo son 6.000 pesos, digo un punto mínimo porque con personas jóvenes, con salarios altos, se duplica y hasta se triplica ese monto, es atrayente para los abogados que hacen este tipo de trabajo, decir, bueno, iniciemos una acción, si nos toca un poquito de diferencia, vamos a tener una indemnización importante. Y que hay bolseros, hay gente que mueve las demandas, digamos, ¿cómo se maneja esto? Sí, hay bolseros. Uno estaba acostumbrado a los bolseros con la cuestión de los automotores, exclusivamente. Por eso lo dije. Pero bueno, ahora estas indemnizaciones son mucho más importantes que las que se establecen en la justicia civil. Entonces resultaba lógico que los bolseros cambiaran de lugar de su accionar, digamos, ¿no? Entonces hay como... Se fueron de autos, en autos siguen estando, digamos, ¿no? Pero se fueron al riesgo del trabajo, que es más redituable, por lo menos en el momento. Y hasta es más fácil, me parece, la tarea de los propios bolseros. ¿Por qué? Porque encuentran clientes en las propias empresas, a través de los delegados o de algún cliente que haya tenido ya un accidente y le comenta, yo tengo un abogado que te consigue, bla, bla, ¿no? Esa es una de las posibilidades. También están en las clínicas privadas de las ART y en los centros médicos. Uno se pensaba que el accionar de los bolseros era exclusivo de los hospitales públicos, pero no, mentira. También están en las clínicas privadas. Y hay otra forma de accionar muy importante también, que es en las cercanías de las comisiones médicas. Cuando los empleados, los trabajadores van a las comisiones médicas porque no están de acuerdo con el porcentaje de incapacidad que le estableció la ART, hay una red de bolseros ahí que con publicidades, promotoras, dice, vengan, yo tengo un abogado que le consigue una indemnización más alta. Así que se han diversificado y han establecido un sistema de captación de clientes
que es difícil de desarticular, digamos, ¿no? Eso claramente está referido al lanzamiento de la nueva ley, a la Y salida sí, de la nueva ley, y sí. cuando se corta la vía por el... Cuando se corta la vía de la reparación integral. laboral y tenés que ir por el civil, Claro. y los de automotores. Interesante. Así que es un accionario importante. Pero bueno, las CRT tienen armas como para tratar de paliar el problema. Es difícil desarticular un aumento de litigiosidad y la existencia de los bolseros, porque bueno, sabemos que en autos existen hace un montón de años y van a seguir existiendo. Pero bueno, las CRT tendrían que establecer, pienso yo, alguna suerte de acciones en conjunto para poder desarticular o disminuir o controlar de alguna forma la litigiosidad. Sí, la situación en riesgo del trabajo es preocupante. Es muy complicada, la verdad que es muy complicada. Pero bueno, las CRT podrían establecer, desde el punto de vista de la atención de los empleados, decir, bueno, atendámoslos bien. Sabemos que una persona que está accidentada y está bien atendida es menos proclive a iniciar un reclamo. Pero el nivel de la CRT es bueno prestacionalmente. Sí, es bueno prestacionalmente, pero también se podría perfeccionar tal vez un poquito más. Y después tenemos otras instancias. En la instancia de mediación hay que aprovechar la instancia de mediación. Ahí no tenemos en el medio al médico legista del juzgado. Entonces ahí tendremos que, con los propios médicos de la RT, establecer un porcentaje de incapacidad justo, no tampoco a los intereses de la compañía solamente. Pero bueno, no todas lo utilizan de mejor manera. Bien, eso es interesante también, Sí. Poner el foco en este proceso de mediación, ¿no? Para parar la avalancha de juicios. Marcelo Rodríguez, un placer que haya estado en el programa. Igualmente. Nos vemos en el próximo bloque. Le agradezco a usted la compañía y lo espero el próximo martes, 11 de la noche, acá por Metro. Gracias por estar ahí. RSA, el Comercio Seguros, presenta una nueva generación en productos y servicios. Evolution, productos y servicios de clase mundial. Ofrecemos soluciones en seguros de clase mundial para particulares, grandes empresas y pymes, con el nivel de servicio que nos identifica en 140 países de todo el mundo. Consulta a tu productor asesor de seguros o informate en rsagroup.com.ar. RSA, el Comercio Seguros, te mantiene en movimiento.